Evalúe los siguientes límites si existen. En este caso nos ponen el límite cuando x tiende a 0 de la expresión x al cuadrado Euler elevado a la seno de pi sobre x. En este caso, toda esta expresión sería la expresión del límite. Bueno, el primer paso que nosotros realizamos es reemplazar a ver qué pasa. Hacemos una flechita y decimos, según el límite, la x tiende a 0, ¿cierto? Ese es nuestro límite. Entonces nos quedaría 0 al cuadrado Euler elevado a la seno de pi dividido entre 0. ¿Qué pasa? Que directamente, para poder resolver eso, nos damos cuenta que dentro del ángulo de la función trigonométrica seno nos está quedando pi sobre 0. Recordemos que si el 0 está en la parte de abajo, porque ahí dice pi dividido entre 0, entonces vemos que el 0 está abajo, entonces automáticamente eso es una indeterminación. Eso es una indeterminación. Entonces, cuando eso ocurra, cuando tengamos una trigonométrica y su ángulo, ojito, el ángulo nos dé indeterminado, automáticamente concluimos que ese ejercicio se tiene que resolver por el método de emparedado. Entonces, la siguiente pregunta es, listo, ya reemplazamos, analizamos por dónde vamos a intentar resolver el límite, porque no garantiza que exista, sino que por ese lado es que vamos a intentar resolverlo, y es por el método del emparedado. Entonces ya analizamos, identificamos por dónde lo vamos a realizar y por qué vamos a realizarlo por ahí, que es lo más importante. Entonces, necesitamos en este momento cuáles serían los pasos para resolver por el método emparedado. Entonces, aquí les traigo los pasos para que ustedes los tengan a la mano. Listos, entonces los pasos son los siguientes. Ahí les presento los pasos para resolver un límite por emparedado. Entonces vamos con el primer paso, voy bajando los otros pasos, los voy bajando para que no nos afecten durante el desarrollo. Listo, vamos con el primer paso. Entonces, el primer paso nos dice tomar la trigonométrica seno-coseno con su ángulo, ojito, con su ángulo, y encerrar entre menos 1 menor o igual trigonométrica, pues la trigonométrica que queremos tomar, menor o igual que 1. Entonces, ¿cómo se hace ese paso? Porque pues una cosa es que esté en palabras y otra es cómo lo hacemos nosotros aquí en lápiz. Entonces, primero tenemos que identificar cuál es la trigonométrica de nuestro ejercicio. Pues en nuestro ejercicio la trigonométrica vendría siendo esta, seno de pi sobre x. Esa es la trigonométrica de nuestro ejercicio. Entonces, ella es la que tenemos que encerrar entre menos 1 y 1. Entonces, menos 1 menor o igual que la trigonométrica seno de pi sobre x, ahí está, menor o igual que 1. Y listo, este es todo lo que tenemos que hacer en nuestro primer paso. Recordemos que este procedimiento es solamente para emparedado cuando la función trigonométrica es seno o la función trigonométrica es coseno, solamente ellas dos. Hay otros casos, pero estos se analizan en otros videos. Por ahora solamente es si la trigonométrica es seno-coseno y si su ángulo nos da indeterminado. Perfecto. Entonces, primer paso, completadísimo, súper sencillo, no hay ningún problema. Vamos para el segundo paso. Entonces, ¿cómo se hace el segundo paso? Listo. Para el segundo paso, lo que tenemos que hacer es las operaciones necesarias, ¿sí? Lograr que la expresión del límite, recordemos que en este caso, cuando hablamos de la expresión del límite, estamos hablando de todas las expresiones que encierran nuestro límite, ¿no? Todas, estamos hablando de todas. Esas todas, todo lo que encerré de color azul son las expresiones del límite. Entonces lo que tenemos que hacer es que todas estas expresiones estén aquí, en la mitad. Entonces, realizar operaciones para lograr que la expresión del límite, recuerden que la expresión del límite es de azul, quede en la mitad de la doble desigualdad. Claro, esta es la mitad de la doble desigualdad. Entonces hay que hacer las operaciones para lograr que esta expresión quede aquí en la mitad. ¿Cómo? Ahí es donde usted tiene que tener la lógica matemática para poder aplicar operaciones y lograr que aquí en la mitad aparezca x al cuadrado Euler seno de pi sobre x. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por dónde empezamos? Ese es el problema más grande, ¿por dónde empezamos? Uno podría decir, bueno, multipliquemos todo por x cuadrado porque yo veo un x al cuadrado. La respuesta es no, así no vamos a empezar. Lo que vamos a hacer nosotros es tener muy claro la expresión, por eso le hago un zoom grandísimo y nos enfocamos ahí y empezamos a pensar en
¿Cuál es la operación más cercana a la función trigonométrica? Y uno dice, pero uno ¿cómo hace eso? O sea, aquí ¿quién está más cerca, el Euler o el x al cuadrado? De pronto por la cuestión de la distancia, ¿sí? de los ojitos uno dice, pues está más cerca el Euler y luego si el x cuadrado, pues se entiende eso. Pero a veces uno no sabe entre un Euler y, por ejemplo, ¿qué pasaría si esto estuviera al cuadrado? Eso sería una pregunta muy interesante. ¿Qué pasaría si esto estuviera al cuadrado? ¿Cuál es la operación más cercana? ¿Seguiría siendo el Euler o el exponente 2? Y entre el exponente 2 y el x al cuadrado, ¿cuál es la operación más cercana? Entonces, a veces es un poquito difícil descubrir cuál es esa operación más cercana. Entonces, para despejar cualquier duda y enfocar y decir, oiga, ya sé cuál es la operación más cercana, les voy a dar el siguiente tipcito. Imagínense que usted tiene una calculadora y la calculadora tiene un problema. Y es que solamente puede hacer una operación a la vez. Solamente puede hacer una operación, la que usted quiera, pero solo una operación a la vez. Entonces yo le digo lo siguiente, si la x tomara el valor de 5, no cojamos un número indeterminado, sino un número que se pueda reemplazar, el 5, ¿qué procesos usted haría para llegar a la respuesta? Recuerde que su calculadora solo puede hacer una operación a la vez. Entonces usted diría, pues primero yo hago una división. Yo cojo pi y lo divido entre 5, que es el valor de x. Entonces, de primeras es la división. La siguiente operación es que pues eso me da un resultado, ¿no? Entonces, lo siguiente que yo haría es aplicarle seno, claro, aplicarle seno para que eso me dé un número. ¿Ahora qué hago? Pues, ¿será que lo elevo al cuadrado? No, porque ahí uno se da cuenta, cuando uno hace el acto de hacer operaciones, se da cuenta de las operaciones. Entonces, no, aquí primero tendríamos que hacer Euler elevado a ese resultado. Esa sería la siguiente operación. Y luego, ¿será que yo elevo al cuadrado o multiplico por x al cuadrado? No, porque como el paréntesis encierra, entonces esa lógica de intentar hacer una operación a la vez le permite a nuestro cerebro pensar con manera más detallada, con más calma. ¿Sí? Es una forma alternativa de que nosotros podamos pensar más detalladamente y ese tipcito nos ayuda a que podamos descubrir sin mayor las operaciones. Y ahí nos damos cuenta que pues, lo siguiente sería el elevado al cuadrado y luego sin multiplicar por x al cuadrado. Esa es la idea. Entonces, de esa manera, al pensar en las operaciones, digo, claro, primero está la división, luego está el seno, luego está el Euler y luego sí está el x al cuadrado. El problema es, ¿con qué operación yo me invento este Euler? Porque normalmente, pues digamos que eso no es algo que salga usual, ¿no? ¿Yo cómo me invento un Euler? Bueno, resulta que a eso se le llama exponencial. Ya les explico. Resulta que cuando usted tiene una ecuación, 5 es igual a 3 más 2, eso es una ecuación normal y es correcta, 5 pues es igual a 3 más 2, yo puedo tomar toda la ecuación y multiplicarla por 2, puedo tomar toda la ecuación, dividirla entre 3, sumarle 7 a cada lado, restarle 2 a cada lado. O sea, esas operaciones yo las entiendo y creo que todos las entendemos. Pero ¿y la exponencial cómo es? Bueno, la exponencial funciona así. Todo lo que está a la izquierda del igual se convierte en el exponente del Euler. Y todo lo que está a la derecha del igual, yo pongo un Euler, uno solito. O a la izquierda pongo un solo Euler y a la derecha pongo un solo Euler. Y todo lo que esté a la derecha del Euler lo vuelvo exponente. Perdón, todo lo que esté a la derecha de la igualdad lo vuelvo exponente del Euler. Y esto sería así, cuando yo tengo este renglón así, a esto se le llama aplicar exponencial. Hacer que lo que está a la izquierda se vuelva el exponente del Euler y hacer que lo que está a la derecha se vuelva el exponente del Euler. A eso se le llama aplicar exponencial. Entonces, como ya me entendieron la idea, ahí si quieren pueden copiarlo, pausar y copiar. Voy a borrar esta información y digo a la doble desigualdad para lograr que en la mitad me quede la misma expresión. Yo observo que el seno está en el exponente del Euler. Entonces tengo que aplicar exponencial porque me doy cuenta que pues la expresión está en el exponente. Entonces digo, pues eso es aplicar exponencial. Y entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera. Euler elevado a la menos 1 menor o igual Euler elevado a la seno de pi sobre x menor o igual que Euler elevado a la 1. Recuerden, en cada sector solo puede haber un solo Euler. Como hay 3 espacios, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues tenemos que aplicar 3 Eulers. Continuamos. Entonces decía que aquí todo tiene que quedar con exponencial, ¿no? Entonces ya saben, un Euler en cada sector y de esa manera
todo lo de la izquierda queda en el Euler, todo lo de la mitad queda en el Euler y todo lo de la derecha queda en un solo Euler cada uno, ¿no? Entonces a eso es exponencial y ya tenemos la situación. Entonces la siguiente operación sería x al cuadrado que multiplica, ¿no? Entonces ahora vamos a tomar la doble desigualdad en otro procedimiento aparte, sería multiplicar todo por x al cuadrado. Ese sería, o sea, aquí aplicamos exponencial y luego multiplicar todo por x al cuadrado. Son procedimientos separados, no podemos de en un solo renglón llegar a la respuesta. Hay que hacer diferentes operaciones para lograr que toda la expresión quede en la mitad. Ese es nuestro objetivo. Entonces decimos, bueno, al hacer eso nos estaría quedando x al cuadrado, Euler a la menos 1, menor o igual que x al cuadrado, Euler a la seno de pi sobre x, menor o igual que x al cuadrado multiplicado por Euler a la 1, y Euler a la 1 pues es Euler, no es necesario poner ese 1 porque ya es de más. Y de esa manera nos damos cuenta que ya hemos logrado que en la mitad quede la misma expresión del límite. Esta es la expresión del límite y ya logramos que esté en la mitad. O sea que el segundo paso lo hemos completado. Vamos para el tercer paso. Entonces, el tercer paso, ¿qué nos dice? Nos dice aplicar el mismo límite del ejercicio. Bueno, ¿cuál es el límite del ejercicio para enfocarnos en esa parte? Bueno, este sería el límite del ejercicio. Límite, en este caso, cuando x tiende a 0. Entonces, aplicar el mismo límite del ejercicio en las tres partes de la doble desigualdad. Entonces, voy a hacer un rengloncito para explicarles cómo se escribe eso. Ahí está la expresión, vean. Para hacer ese renglón tenemos que poner entre paréntesis todo y en la parte izquierda vamos a aplicar límite cuando x tiende a 0. Entonces, ojito, aplicar el mismo límite del ejercicio, ya se lo estoy aplicando. Miren que lo aplico por el lado izquierdo. Lo ideal siempre en escritura es aplicarlo por el lado izquierdo para tener un correcto, digamos, manejo de la organización de las cosas, para que se vea bonito. Bien, entonces nos quedaría límite en la parte izquierda, límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado Euler a la menos 1, menor o igual que límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado seno, perdón, Euler elevado a la seno de pi sobre x, menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado Euler. Así nos estaría quedando. Entonces decimos, bien, ya nos quedaron los tres límites. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al paso número 4. Entonces, el paso número 4, por acá lo tengo, vamos a subirlo, y nos dice resolver los límites laterales. Bueno, no es la palabra adecuada, pero hace que se entienda. En este caso, los límites laterales habla del límite que se sitúa en la parte izquierda y en la parte derecha de la doble desigualdad. Por eso digo acá izquierda y derecha. Los límites laterales en realidad son los límites que salen cuando yo tomo un límite y lo parto en límite por izquierda y límite por derecha. Esos son los límites laterales. Aquí no sería la palabra adecuada, pero sé que así también se entiende. El límite lateral, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Tienen esa similitud. Entonces lo importante aquí, la clave es que el cuarto paso es que usted se enfoque en el límite de la parte izquierda y se enfoque en el límite de la parte derecha. El límite de la mitad, la idea es no resolverlo, sino que gracias a los resultados del límite de la parte izquierda y gracias al resultado del límite de la parte de la derecha, esos dos resultados van a encerrar. Y ahí es donde aparece el emparedado. Encierran nuestro límite que no podemos resolver, usualmente no lo podemos resolver, entonces nos toca encerrarlo gracias a otros dos límites. Entonces vamos a resolver este límite. Bien, en este caso, ¿cómo resolvemos este límite? Bueno, analicemos de qué está hecho esa expresión. Pues yo veo aquí un x al cuadrado que multiplica a Euler a la menos 1. Recordemos que Euler es un número. Euler aproximadamente vale 2,7. Así como pi vale 3,14, 16 si lo quieren ver así, Euler vale 2,71. Entonces, como es un número elevado a la menos 1, pues es un número, no tiene ningún problema. Es como hablar de un 5, no tiene ningún problema. O sea que este es el límite de la expresión x al cuadrado. Sí, es un límite de un polinomio de grado 2. Resulta que cuando tenemos el límite de un polinomio, directamente podemos evaluar. No hay que hacer nada más. Simplemente evaluar, vuelvo y repito, porque tenemos un polinomio. Siempre los polinomios se pueden reemplazar directamente. Porque en cálculo, yo digo que en cálculo los polinomios son como plastilina, porque son
Los límites existen, son continuos, son diferenciables, son integrables, son transformables, mejor dicho, se puede hacer de todo. Es más, otras funciones se pueden convertir en polinomios. Entonces, los polinomios en cálculo es como plastilina, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces decimos que como esto es un polinomio, pues yo reemplazo. Me quedaría 0 al cuadrado multiplicado por Euler a la menos 1 menor o igual que pues nuestro límite. Resolvemos el límite de la derecha. ¿Qué pasa aquí en la derecha? Pues lo mismo, x al cuadrado es un polinomio multiplicado por Euler que vale 2,71 aproximadamente. Reemplazo la x por 0, 0 al cuadrado por Euler. Listo. ¿Cuánto nos da esta operación? 0 al cuadrado por Euler a la menos 1. Pues 0 al cuadrado da 0. Euler a la menos 1 es un número. 0, que es un número multiplicado por Euler, pues eso nos va a dar 0. Entonces aquí nos quedaría 0. Nos queda todo el límite. Menor o igual que 0. Como nos damos cuenta que por un lado vale 0 y por el otro también tiene que encerrarse, entonces recordemos la lógica. El límite es una operación matemática. Entonces estamos diciendo acá, una operación matemática que sea menor o igual que 0 y a su vez mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué resultado podría ser? Algo que sea menor o igual que 0 y a su vez sea mayor o igual que 0. Ahí está el emparedado. A esa operación no le queda otra opción que tomar el valor de 0. Y podemos concluir entonces que el límite es igual a 0. Y de esa manera hemos aplicado los 4 pasos para encontrar el resultado de un límite trigonométrico, en este caso seno y coseno, cuando su ángulo es indeterminado, por el procedimiento de emparedado. Entonces, esos son los pasos y de esa manera siempre vamos a llegar a la respuesta independientemente de la situación. ¿Qué condiciones se debe cumplir? Primero, que sea un límite de trigonométrico en donde el ángulo, límite trigonométrico, en donde el ángulo nos dé indeterminado. Esas son las dos cosas que se deben dar y que sea solo seno y coseno, ¿no? Y seno y coseno nada más. Esas son las condiciones que se deben dar para que nosotros podamos aplicar estos 4 pasos y vayamos a la fija en el desarrollo del ejercicio. Entonces, si el ejercicio fuera, si tuviéramos una tangente, entonces no se podría aplicar este procedimiento, se debería aplicar otro procedimiento o otro desarrollo. Solamente se puede hacer con seno o con coseno. Y listo, de esa manera hemos llegado al final de la explicación de este ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.